Gálatas capítulo 6, verso 7. Empezamos una prédica la semana pasada, el martes pasado, que dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre, diga conmigo, siempre, vamos, dígalo con fe, siempre se cosecha lo que se siembra. Y esta palabra no es un consejo de Dios, esta palabra es una ley. Lo que significa que aplica para todos, como la ley de la gravedad, aplica para todos. No importa si estamos hablando de Donald Trump o Juan, el amigo que vende panuchos al lado en la esquina, a todo mundo le aplica esta ley. Esta ley es una ley que simplemente dice eso: lo que siembres vas a cosechar. Y dentro de esos versos se extiende y todavía sigue diciendo: el que siembra para la carne, es decir, el que hace cosas en pecado, el que hace cosas malas, va a cosechar cosas malas, y el que hace cosas buenas va a cosechar cosas buenas. Y hoy quiero ilustrar este poderoso principio con la historia en el Antiguo Testamento del rey David. Para los que no lo saben, el rey David fue y ha sido el rey más poderoso que Israel ha tenido. Fue tan poderoso que Dios dijo: no se levantará otro rey igual que él. Sin embargo, David, en su historia, vemos que tuvo muy buenas cosechas, pero también tuvo algunas malas cosechas, producto de malas siembras. A pesar de ser un hombre cercano a Dios, y eso lo tenemos que entender de esta forma: no hay oración, no hay cercanía, no hay lectura de la Biblia, no hay algo que te exima de cosechar las malas semillas en tu vida. Así que si tú quieres tener buenas cosechas en tu vida, tienes que aprender a cosechar buenas semillas. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que el Antiguo Testamento, las historias del Antiguo Testamento fueron escritas para que nosotros podamos aprender de los errores que ellos cometieron y nosotros no lo volvamos a cometer. Así que el rey David fue un hombre que cosechó cosas en su vida muy grandes, tanto buenas como malas. En su vida hubieron buenas semillas y hubieron malas semillas. Y como dice Gálatas, todo produce fruto. Y es por eso que es importante que aprendamos a sembrar buenas semillas. Una buena semilla en la vida de David era que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso no significa que él era igual a Dios. Significa que era un hombre que amaba lo que Dios amaba y odiaba lo que Dios odiaba. Era un hombre que en su corazón trataba de obedecer a Dios en todo lo que Dios le pedía. Eso es una buena semilla en tu vida: tratar de hacer todo lo que Dios dice que tengas que hacer. Otra buena semilla en la vida de David fue que era una persona agradecida. Él escribió en el Salmo 34, verso 1, y dijo: alabaré al Señor en todo tiempo. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto? Todo tiempo. En los tiempos buenos o en los tiempos malos. Dice: pronunciaré sus alabanzas. Y eso es una buena semilla. Si hay algo que a Dios le agrada, es la gente agradecida. Hay dos cosas que Dios ama y dos cosas que Dios aborrece, que son la inversa de las dos que ama. Él ama al que tiene fe y detesta al que tiene incredulidad. Y Él ama al que es agradecido y mira de lejos al soberbio malagradecido. Así que David era un hombre agradecido. David era un hombre que hablaba vida todo el tiempo. Y no hay nada más poderoso y no hay semillas más poderosas en tu vida que las palabras de vida que tú puedas hablar. Así que todo lo que hables, recuerda esto siempre, es una semilla que con el tiempo te va a dar una cosecha. Así que la pregunta que tienes que hacerte esta noche es: ¿qué declaro constantemente?
¿Son mis palabras buenas palabras? ¿O soy una persona grosera que siempre está hablando cosas negativas y desagradables? Otra buena semilla de David era que David amaba la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, el verso 97, dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas. Ojo, dice, pienso en ellas todo el día. David amaba la palabra de Dios. El secreto de la sabiduría de Dios en David era que él amaba su palabra. Hay unos que no leen la Biblia nunca, pero David era un hombre que meditaba en ellas todo el día. Pero no solo amaba su palabra, sino que dice que obedecía la palabra. En el Salmo 119, el verso 2 dice: felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. El secreto de la felicidad está en obedecer la palabra de Dios. Así que la pregunta obligada es: ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? Si tú hoy te sientes triste, tienes que meditar: ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios? Porque tal vez si no estás obedeciendo su palabra, por eso hay tristeza en tu corazón. En el Salmo 119, el verso 9 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y luego dice, se contesta a sí mismo diciendo: obedeciendo tu palabra. Y David dice en el verso 11: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. David conocía tanto este principio de la siembra y la cosecha que escribió en el Salmo 18, verso 20, y dijo: el Señor me recompensó por hacer lo correcto. Diga conmigo: lo correcto trae recompensas. Amén. Así que cuando tengas que elegir entre hacer lo correcto o lo incorrecto, siempre elige hacer lo correcto, no importa cuáles sean las circunstancias. No importa si por hacer lo correcto pierdes un contrato. No importa si por hacer lo correcto delante de Dios pierdes un negocio. No importa eso. Lo importante es que siempre hagas lo correcto. La recompensa de David fue haber hecho siempre lo correcto. ¿Qué semilla? Otra semilla, es que respetaba a los hombres de Dios. La Biblia cuenta la historia en 1 Samuel 24, que cuando Saúl, el rey, que había sido ungido por el Señor, lo perseguía para matarlo, tuvo la oportunidad de matarlo. Y los que estaban con él le dijeron: mátalo, mira que Dios te lo entregó. Y él dijo: no tocaré jamás el ungido. Eso significa que este hombre ni siquiera hablaba mal de Saúl. Esto es semejante a las personas que respetan a los hombres de Dios. Yo por eso tengo una máxima en mi corazón: nunca hablar mal de ningún pastor, de ningún hombre de Dios. Aunque tengas la oportunidad, si en una conversación, en un lugar se está hablando mal del hombre de Dios, es mejor que te hagas a un lado. Y te voy a decir por qué. Porque las personas que hablan mal de los hombres que servimos a Dios, lo único que están acumulando para su vida son maldiciones. Hay gente que yo sé habla mal de mí y tienen reuniones para hablar de mí, de mis aparentes defectos que ellos ven en mí. No ven los de ellos, ven los míos. Pero lo que ellos no saben es que al hablar mal de mí, lo único que están ocasionando es pronunciando maldiciones sobre su vida, maldiciones sobre sus hijos. A lo mejor su condición es como es porque no respetan a los hombres de Dios. Así que tenemos que aprender a respetar los hombres de Dios. Yo, por la gracia de Dios, puedo decirte que en todas las áreas de mi vida, si tú me ves, vas a encontrar frutos. Vas a encontrar fruto en mi matrimonio, fruto en mis hijos, fruto en el ministerio que Dios me dio, fruto en mis finanzas, fruto en todas las áreas de mi vida. Si tú me miras con lupa, tal vez encuentres uno que otro defecto, porque perfecto no soy.
Sin embargo, tratemos de hablar de lo bueno que uno tiene y no de lo que tiene uno mal, porque es importante que tú entiendas eso, que las personas que no respetan a las personas que Dios ha ungido para predicar su palabra, acumulan maldiciones para su vida. David entendía este principio y por eso él no se atrevía, aunque Saúl lo estaba buscando para matar, no se atrevió a tocar su vida. Otra semilla en la vida de David era que David amaba ir a la iglesia. Para David no era un problema ir a la iglesia, era una bendición. El Salmo 27, el verso 4, David escribe y dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. No era una carga, no era como, ay, eso, levantarse temprano. No. David ese día disfrutaba ir a la iglesia. Era el anhelo de su corazón, estar en la casa del Señor. Amén, iglesia. Él, a pesar de ser el rey en el pueblo, en la iglesia era un servidor del Señor. Los teólogos creen que David era el que dirigía la alabanza en la iglesia. Y quiero ponerte esto en tu corazón, porque cuando miro lo que David cosechó por causa de sus buenas semillas, veo que lo primero que David cosecha es que Dios le llamó, le dio el título de un hombre conforme a mi corazón. ¿Te imaginas la bendición que es que Dios te dé un reconocimiento así? Que diga: a la onda, ese Roberto es un hombre conforme a mi corazón. Uy, ese Miguel es un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuántos creen que eso será una gran bendición? Eso es como que de repente el presidente diga: tú eres mi gente de confianza. Por eso David contaba con un favor increíble de parte de Dios. Y entonces, por causa de esa cosecha, David cosechó muchas otras cosas más. Por ejemplo, otra de las cosechas de David fue que venció a Goliat. Goliat, un enemigo invencible. Y tal vez por eso no has vencido algunas cosas, porque no has sembrado bien. David, al sembrar bien, venció a un enemigo invencible. Fue elegido por Dios para ser el rey sobre todo Israel. Fue el conquistador de Jerusalén. Dice la palabra de Dios que derrotó a los jebuseos, que en ese momento eran los que tenían el control sobre todo Israel. Y no solamente eso, sino que fue él quien por primera vez compra con dinero que Dios le dio, porque era un hombre muy próspero, el monte Moriah. Para los que no lo saben, ¿qué es el monte Moriah? El monte Moriah fue el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, su hijo. Qué privilegio tan grande que Dios le dijera: tú eres el dueño de este monte. El monte Moriah fue ahí donde muchos hombres como Jacob tuvo aquella visión y pudo ver las puertas del cielo que se abrían. En el monte Moriah fue donde Salomón construyó aquel templo poderoso de Dios. En el monte Moriah se le conoció después como el monte de Sión. Y hoy es actualmente el pedazo de tierra más deseado del mundo. Y aunque ahorita no le pertenece a los judíos, porque ahí está la famosa Meca, un día será de los judíos, porque Dios le dio esa tierra a Israel. David también fue un hombre muy próspero. Fue tan próspero que fueron sus riquezas de él y no las de Salomón las que construyeron el templo de Salomón, tan ostentoso, con paredes de oro y todo el rollo. Aquí tenemos paredes de tabla roca y duroc. Allá eran de oro, iglesia. Amén. Dios le prometió un reino que sería para siempre. Eso significa que en su línea sanguínea siempre iba a haber un rey. Sin embargo, vemos una historia triste en Salomón, y vemos que Salomón, por casarse con mujeres paganas, se alejó de los caminos de Dios. Sin embargo, en Primera de Reyes, ojo con esto por favor, mire lo importante de sembrar bien en esta vida, aún para sus hijos. En Primera de Reyes, aún después de muerto, David seguía cosechando bendiciones para sus hijos.
En Primera de Reyes capítulo 11, el verso 11, en consecuencia el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor de tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser el rey de una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Wow, qué tremenda cosecha. Qué tremenda cosecha. Así que los que están sembrando en el Señor podemos morir tranquilos, porque aunque no lo veamos, nuestros hijos serán levantados por todo lo que hemos sembrado en la presencia. ¿Alguien me puede decir amén a eso, por el amor de Dios? En ese momento se dividió el reino de Israel, que era conformado en aquel entonces por 12 tribus. Por un lado fueron 11 tribus, y por otro lado quedó la tribu de Judá, donde uno de los hijos de Salomón, de los nietos de David, era el rey de la tribu de Judá. Y de ahí viene la cosecha más importante en la vida de David, porque de la tribu de Judá viene Jesús de Nazaret, el Mesías. Y no solamente viene de la tribu de Judá, sino que vino de la casa de David. Aleluya. Alguien diga conmigo: vale la pena sembrar bien. Amén, iglesia, vale la pena sembrar bien. Sin embargo, por otro lado, David también tuvo malas semillas. Y la primera mala semilla que vemos en la vida de David es que por algún motivo David no corregía a sus hijos. Nunca los disciplinó. Y en Primera de Reyes capítulo 1, el verso 6 dice: ahora bien, su padre el rey David jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto, de apellido Conde casi. ¿Cuál fue la consecuencia? Que Adonías fue un mal rey. Fue uno de los reyes que le quiso quitar a su padre el reino. Malos hijos son malas personas. Hijos que no se corrigen serán malos hijos. Y así hay muchas familias que no corrigen a sus hijos, que no los disciplinan, que no les ponen límites, los dejan hacer lo que quieren, los dejan decidir por ellos mismos, y por ese motivo hoy tenemos tantos problemas en diferentes familias de nuestro país. También en la iglesia encontramos esto, porque se supone que el pastor es como un padre, y el papá no puede ser permisivo con el pecado. Tiene que establecer límites, tiene que disciplinar, tiene que confrontar. Así que prepárese para un papá más confrontativo. Dile al que está a la par tuya: nos hace falta. La segunda mala semilla es que David tuvo muchas mujeres, 10 para ser exacto. Se acomodó a la costumbre de los países paganos, porque esa no era la voluntad de Dios, y no tomó en cuenta el consejo de Dios, que en Deuteronomio capítulo 17, el verso 17 dijo: el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Y esta mala siembra desencadenó una gran cantidad de cosechas negativas en la vida de David. David tuvo una relación adúltera, y de dentro de esa relación adúltera también se convirtió en asesino. Y como asesino trajo cosas terribles. Tuvo muchas concubinas en su casa. Y por causa de esa inmoralidad sexual, dice la Biblia que Amón, su hijo, violó a su hija Tamar. Pero como David no corregía a sus hijos, cuando se enteró no hizo nada al respecto.
Y en el Salmo 13:21 dice: cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Pero ¿de qué sirve el enojo si no vamos a corregir? David tenía que haber reunido a su familia y haberles dicho lo que estaba pasando, que el pecado de mi hijo es la consecuencia de mi pecado cuando yo adulteré. Él está haciendo lo que vio en mí, está siguiendo mi mal ejemplo. Debió haber corregido, debió haber disciplinado. Pero en lugar de tomar su responsabilidad, no hizo nada, porque me imagino que se sintió mal. Y por ese motivo su hijo Absalón tomó justicia por su propia mano y mató a su hermano. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible cosecha!, ¿no? Y no solamente eso, sino que todas estas fueron malas semillas que trajeron malas consecuencias. En primer lugar, el pecado sexual entró en su casa. Un espíritu de inmoralidad sexual, el hijo mayor violando a su hermana menor. ¡Qué terrible! ¿Cómo es posible semejante depravación? Esta es la consecuencia de puertas abiertas, de semillas que los papás siembran en sus casas. Luego su hijo Absalón, una vez que se levantó contra su papá, dice la palabra del Señor que tomó las esposas de David, sus madrastras, y tuvo relaciones sexuales con ellas en público para demostrar que él tenía el poder y humillar así a su papá. Hubo muerte terrible. 2 de sus hijos murieron a filo de espada. Y es que el profeta se lo advirtió en 2 de Samuel capítulo 12 verso 11. Le dijo: esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otros, y él se acostará a ellas a la vista de todos. Absalón se acostó con sus madrastras en público. Pero otra consecuencia fue que su hijo Salomón tuvo miles de mujeres. Este fue peor todavía. 800 esposas, 900 esposas y 900 concubinas. 1800 mujeres. ¿Sabe por qué? Porque no solamente cosechamos lo que sembramos, sino que la cosecha de lo que sembramos es mayor a nuestra siembra. Él tuvo 10, pero su hijo tuvo 1800 mujeres. Y lo peor de todo es que se casó con mujeres paganas que lo alejaron de Dios. Y después de haber construido el templo de Salomón, aquel templo glorioso como ningún otro, hizo templos a dioses ajenos delante de Dios. ¿Tú te imaginas eso? Eso es como que nosotros hicimos este templo hermoso y de repente yo hago un cabaret. Que yo creo que ya no existen los cabarets, pero bueno, hago un antro de vicio. Pongo un table dance o un casino. Y eso fue lo que hizo Salomón. Hizo templos a dioses como Acera y Dagón y otros dioses. Y entonces David hizo muchas cosas terribles. Murieron sus hijos a filo de espada, hermanos. Uno de sus hijos, Absalón, mató a su hijo Amón. Adonías, cuando él se propuso por rey por encima de su padre, los soldados de David lo mataron. Y lo mismo pasó con Absalón. Dice la palabra que su hijo venía corriendo en su caballo, y su melena, como era larga y bonita, las mujeres le tenían envidia a ese cabello tan lindo. Dice que pasó por un arbusto y se quedó su cabello en el arbusto, y ahí lo mataron a fila de espada a su hijo. Y cuando David se enteró, lloró de tristeza, y los soldados le dijeron: no puedes llorar porque hemos vencido a nuestro adversario, y tienes que salir y celebrar con nosotros esta victoria.
Y con todo el dolor de su corazón, sabiendo que su hijo acababa de morir de una manera vil, fea y despreciable, tenía que celebrar con todos que su hijo había muerto. ¿Te imaginas esa cosecha? Qué terrible cosecha. Todo por una mala semilla. Dios le dijo en 2 Samuel 12:12: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Así que no importa qué tan inteligente te creas que eres, Gálatas 6 se cumple para todos. Se cumple para el rey David, se cumple para nosotros también. Lo que siembras vas a cosechar. Todo pecado oculto sale a la luz. No importa cuánto lo escondas, no importa cuántos mensajes borres o cuántas cosas digas o cómo hagas para tratar de salirte con la tuya, tarde o temprano lo que no es correcto delante de Dios sale a la luz. Pero lo más difícil en la vida de David, ¿sabe qué fue? Que perdió su relación con Dios. Y es por eso que en el Salmo 51 levanta una oración y dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Quizás David seguía adorando, pero no sentía nada. No sentía esa conexión con Dios. Y por eso dijo: no me quites tu Santo Espíritu. Ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu no te puede ser quitado, pero se constricta. Y por eso algunos que han estado haciendo cosas que no deben, cuando oran no sienten nada. Dicen: ay, es que no siento a Dios. Siento que Dios me abandonó, siento que Dios me dejó. Es que el Espíritu de Dios está contristado por las malas semillas que hemos estado haciendo. Lo más triste de una mala cosecha no es solamente que perdemos algo de parte de Dios, sino que hay algo que dejamos de recibir del Señor. En 2 Samuel, el capítulo 12, verso 8, se escribe quizás el verso más triste, lo que más le pegó a David, cuando Dios le dijo: te di la casa de tu amo, te di sus esposas, los reinos de Israel y de Judá. Y luego le dice: y si eso no hubiese sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Y así veo muchos ministros de Dios hoy que se entregaron a su pecado y que Dios pudo haberles dado mucho más y haber llevado sus iglesias a otro nivel y sus ministerios a otro nivel. Adoradores que hubieran sido una voz en el mundo, pero no pudo darles más. Dios dice: les hubiese dado más. Y eso tuvo que haber sido terrible para él. Una consecuencia más en la vida de David por su pecado fue la enfermedad. David estaba enfermo. Y dice la Biblia en el Salmo 32, verso 3: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. El hombre, el conquistador, el que había logrado sacar a todos los enemigos de Israel, el joven que venció a Goliat, enfermo, consumido en sus huesos, en su fortaleza. Gálatas 6, el verso 7 empieza diciendo: no se engañen. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y es que hay mucha gente que se engaña a sí misma. Mucha gente que se engaña pensando: bueno, es que la gracia de Dios ya me libró.
Puedo pecar hoy viernes y el domingo pido perdón. ¿Sabe que eso lo quiso hacer David? Cuando tú lees la historia bien de cómo David adultera, dice la palabra de Dios que después de adulterar mandó a la mujer con la que adulteró a que fuese al templo a purificarse de acuerdo a la tradición judía. Ve y purifícate de la inmundicia. Él planeó todo. Saben, en 1 de Juan capítulo 1, el verso 9, la palabra de Dios dice que todo el que confiese sus pecados al Señor será perdonado. Es un buen verso si lo aplicas correctamente, porque mucha gente usa ese verso para decir, bueno, pues hoy me voy a la Puerta Alcalá, le pongo los cuernos a mi marido o a mi esposa y el domingo me arrepiento y Dios me perdona. Eso fue lo que quiso hacer David. David lo tenía planeado. Él dijo, me acuesto con esta mujer y la mando a que se purifique y ya está. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Otra versión dice, nadie puede burlarse de Dios. Eso es una burla delante de Dios. Y dice, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y es por eso que en la dispensación de la gracia, en Romanos capítulo 6, el verso 23, Pablo escribe claramente y dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La gracia es la que nos libera de las consecuencias de nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que la ley se acaba. No, nosotros vamos a cosechar lo que sembramos, porque la gracia significa que hay esperanza. Ojo, si empezamos a hacer las cosas bien, eso es la gracia. En Cristo fuimos sanados, en Cristo fuimos liberados, en Cristo fuimos prosperados, pero la ley no se anula. En Cristo hay esperanza, siempre y cuando hacemos lo correcto, porque todo lo que siembres lo vas a cosechar. Con la gracia recibimos perdón, y con el perdón recibimos el Espíritu Santo. Ojo con esto, por el amor de Dios. Y el Espíritu Santo debe ser tu guía de ahora en adelante. Ok, ya fui perdonado, ahora Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos guía. Somos hijos de Dios, que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y no por el espíritu de este mundo. En Romanos 8:28 la Biblia dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y mucha gente malinterpreta este verso y dice, viste, puedes hacer lo que sea, al final Dios lo va a usar para su gloria. No, iglesia, eso no es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es que la gracia es que aún a pesar de nuestras embarradas, Dios puede convertir en bendición todo lo mal que has hecho, y tu estado podrá ser mejor del que siempre fue, siempre y cuando empieces a actuar a la luz de la palabra del Señor. Y Jesús lo deja claro cuando iban a apedrear a la mujer adúltera. Jesús la defendió, eso es gracia, y se puso en medio de lo que las juzgaban y ella, y dijo, hey, momentito, el que sea libre de pecado que lance la primera piedra. Gracia, esa es la gracia de Dios. Pero en Juan capítulo 8, el verso 11, dijo, ¿cuántos quedan? Dijo, ninguno, Señor. Yo tampoco, le dijo Jesús. Y luego le dice, vete y no peques más. En otra ocasión, Jesús sana a un hombre que estaba ciego. Y en Juan capítulo 5, el verso 14, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Jesús hablando, no Pedro,
No Pablo, no Juan, Jesús hablando. Iglesia del Señor Jesucristo, que estás aquí en esta noche, ya estás sano, dijo. Ahora deja de pecar o podría sucederte algo peor. Ahora, ¿cómo podemos entrar en esa gracia? ¿Cómo podemos nosotros que Dios nos bendiga a pesar de lo que hemos sembrado mal? Si hoy es el día que estás aquí, ¿qué tienes que hacer para recibir esta bendición de Dios? Porque David terminó bien sus días, por si usted no lo sabe. A pesar de las malas semillas y a pesar de las consecuencias y todo lo que tuvo que padecer y tuvo que vivir, David en sus días lo terminó bien. En el Salmo 32, el verso 5, David escribe y dice lo primero que hizo: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. El problema es que algunos no quieren aceptar su pecado. Unos dicen cosas como: ay, no es pecado. O simplemente siguen en lo mismo. No, pero David se arrepintió. Y dice la Biblia que hizo lo recto delante de Dios. Y ojo con lo que dice este verso, que a mí cuando lo leí, hermano, rompí en llanto, porque es tremendo. El 1 Reyes 15:5 dice: pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor, ojo, y obedeció los mandatos del Señor, ojo con esto, durante toda su vida. ¿Durante qué? Menos en el asunto de Urías el hitita. Urías, el esposo de la mujer con la que adulteró, que después mató. Ojo con esto. ¿Sabe qué me dice eso? Que David se equivocó. La embarró hasta más no poder, pero nunca más volvió a pecar contra Dios. Porque la Biblia reconoce, bajo inspiración del Espíritu Santo, que David toda su vida hizo lo correcto delante de Dios, menos una cosa. Eso me dice que aunque falló, aprendió para nunca más volver a fallar. Pero ¿qué hizo para redimirse? Y en 2 de Samuel capítulo 15, el verso 25, dice la palabra del Señor: luego él le dijo, le dio instrucciones a Sadoc. Los músicos suban, por favor, para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Y entonces David dijo: si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si Él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. Y este verso, hermano, es demasiado tremendo, porque el verso que sigue, el verso 30, dice: entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, donde Jesús predicó 2000 años después acerca de las bienaventuranzas del Señor, el famoso sermón del monte, en el monte de los olivos. Dice la Biblia: y subió el camino llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Y las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían al monte. Yo no sé cómo pudo haber sido. Solo sé que David se quitó los zapatos, se puso un manto sobre su cabeza, y yo no sé cómo fue. Solo sé que él iba llorando, descalzo, subiendo el monte.
No había caminos, había piedras, había de todo. No lo hizo con la intención de lacerarse, no. David sabía lo que tenía que hacer. David subió llorando. Y yo imagino que mientras subía, David se recordaba de sus errores y derramaba su corazón delante de Dios y lloraba al Señor en arrepentimiento, diciéndole: Señor, perdóname porque te fallé. Tú confiaste en mí, Señor, yo hice lo que no tenía que hacer. Y dice la Biblia que los que estaban con él, los que caminaron y vieron su gloria, los que vieron a aquel joven regresar con la cabeza de Goliat en su mano, regresar con los prepucios de los filisteos, aquel hombre que echaba a andar ejércitos enteros, al verlo en su decadencia, en su peor momento, en su quebrantamiento, en su momento de mayor dolor, mientras subía el monte descalzo, sintiéndose inmerecedor de cualquier clase de perdón, él se iba arrepintiendo en el camino. Yo quiero que te pongas de pie en tu lugar, por favor. Y quiero que hagas una sola cosa, si es posible, y puedas removerte el calzado de tus pies ahí donde estás.